viento arriba. El ensayo recoge los puntos importantes de la historia de un auténtico tesoro lírico. Textos que ya vienen en el siglo XVIII, partituras que hay en el siglo XIX, las grabaciones, hay un fondo de grabaciones muy importante. La sangre sella. Un bien de interés cultural protegido que no ha recuperado el estatus que obtuvo hasta 1936. En esa época los cantantes grababan para multinacionales discográficas, ¿no? Lo que hoy sería Warner, Sony, todas estas multinacionales, y tenían una prestancia importante y eran como los bluesman americanos, en el sentido de que viven siempre muy elegantes, y la gente pensaba que habían apautado con el demonio, porque ¿cómo alguien sin estudios musicales podía hacer aquella música tan increíble, ¿no? También archivo de gran valor. El 99% de las asturianadas tradicionales están en asturiano. Y es la lengua tradicional que tiene Asturias. Esto no es un invento de nada. Este trabajo además demuestra lo de fechu. Esas 480 grabaciones, la gran mayoría, el 99%, son asturianaes en lengua asturiana. El ensayo, que pronto se va a publicar, está basado en la tesis doctoral del músico, trabajo de más de una década y con la que obtuvo la calificación cum laude. Del ensayo, el jurado ha destacado su lenguaje fluido y ameno. Héctor Braga asegura que es para todas las edades.